Bien, bueno, como les comentaba, hermano, esta semana yo creo que todos pudimos festejar, ¿cierto? Festejar nuestras raíces patrias, la libertad de Chile, la primera Junta Nacional de Gobierno hace más de 200 años atrás. Y es una bendición poder celebrar las raíces de nuestro país. Pero yo creo que más bendición es poder compartir con nuestra familia, ¿cierto? Con nuestros seres queridos, comer una empanadita, un asado, que a veces en el año se hace difícil. Y siempre celebramos todos los años este 18. Ahora, si bien celebramos que somos chilenos y chilenas, no olvidamos muchas veces que como ciudadanos chilenos tenemos obligaciones, pero también tenemos beneficios, o beneficios y obligaciones como ciudadanos, ¿cierto? Tenemos ciertos beneficios. En Chile hay una ley que dice que todos los niños chilenos tienen que estudiar hasta cuarto medio. Y es un beneficio. Y el Estado se ocupa de que todos los niños chilenos estudien. Si usted es chileno, nació en Chile, vive en Chile, la ley dice eso. Y un beneficio para todos nosotros, ¿cierto? Así como las calles, las plazas, los juegos en las plazas, nuestras fuerzas armadas que nos protegen. No viene cualquier país a invadirnos, ¿cierto? Somos uno de los países más respetados a nivel de armada en Sudamérica. Y tenemos muchos beneficios. Pero también tenemos obligaciones, ¿cierto? Se vienen las votaciones para escoger presidente y es una obligación de todos los chilenos ir a votar. ¿Qué otras obligaciones tenemos? Pagar los impuestos, ¿cierto? Yo cuando voy a la esquina me compro un Super 8. Super 8 no sé cuánto está, 400 pesos, no sé cuánto. Pero en realidad no vale 400 pesos. Vale 300 y algo, 200 y algo, y el resto va al Estado, ¿cierto? Y son nuestras obligaciones, pagar nuestros impuestos. Bien. Dicho esto, nosotros como hijos e hijas de Dios también tenemos bendiciones. Así como tenemos bendiciones al ser chilenos, también tenemos bendiciones al pertenecer al reino del Señor. Y tenemos muchas bendiciones. La Biblia está plagada de promesas y bendiciones para usted y para mí. La promesa más grande es que Él va a volver, ¿cierto? Y es una certeza que tenemos todos nosotros. Pero así como tenemos bendiciones, también tenemos obligaciones como hijos de Dios. A veces nos gusta solo escuchar las bendiciones y no nos gusta escuchar las obligaciones que tenemos como hijos, como hijas de Dios. Y la palabra del día de hoy habla justamente sobre eso, sobre bendiciones y obligaciones de un hijo de Dios. Amén. Vamos a hablar sobre 3 grandes bendiciones que nos entrega el Señor, pero también 3 grandes obligaciones que nos entrega. Amén. Bien. Dicho eso, les voy a invitar a abrir sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 1, del versículo 6 al 9. Repito, 2 de Timoteo, capítulo 1, del versículo 6 al 9. Ahí le doy tiempo para que lo busque, se ponga de pie para leer la palabra del Señor. ¿Me confirma con un amén si lo encontró? ¿Lo tenemos? Súper bien. Amén. Bien, dice así. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Amén. Toma asiento, mi hermano. Bien, este pasaje es un pasaje que escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo en realidad no era un desconocido para Pablo, sino que más bien era un discípulo de Pablo, era alguien que aprendió de Pablo y que tampoco no era una persona que venía recién conociendo el Evangelio, sino que venía de una familia donde su madre le predicó, incluso hasta su abuelita le predicó. Entonces no era alguien que no conociera de la palabra, sino que era alguien que sabía de la palabra del Señor. Bien, y en este pasaje podemos ver cómo el apóstol Pablo da la impresión que le está dando como ánimo a Timoteo. Y eso es algo que nos pasa a todos nosotros, a pesar de que llevamos muchos años en la iglesia, a veces nos falta alguien que nos diga, no te rindas, siga adelante,
trabaja tu fe, ¿cierto? Trabaja en el Señor. Y eso es muy importante, que para comenzar esta predicación usted sienta que es muy normal que a veces tengamos temporadas en donde nos sentimos un poco bajoneados, donde nos cuesta venir a congregarnos, donde quizás nos cuesta hacer una oración con la familia. Hay momentos donde nos cuesta un poco trabajar nuestra relación con Dios. Y Timoteo tal vez estaba pasando por esto. Por eso Pablo le dice en el versículo 6 que avive el fuego del don de Dios que está en él, ¿cierto? Y esta palabra es muy hermosa, porque primeramente nos dice que cada uno de nosotros tiene un don. Un don significa regalo, que es un regalo del Señor, ¿cierto? Y luego le dice a Timoteo algo muy importante, que dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y acá hay dos voluntades: la voluntad del enemigo y la voluntad de nuestro Padre. La voluntad del enemigo es una voluntad de cobardía. Es una voluntad que invite a que usted enfrente la vida con temor, enfrente la vida con ansiedad, enfrente la vida con quizás pensando todo el día cómo lo voy a hacer para solucionar este problema. Y la cobardía tiene algo muy particular, que la cobardía lo que hace es paralizarnos, no nos deja tomar acciones, nos tiene pensando en la noche, en el día, cómo lo voy a hacer, y nunca tomamos acciones. Y esa es la voluntad del enemigo, que en su vida espiritual usted tenga una voluntad de cobardía, una voluntad que lo paralice. En cambio, el apóstol Pablo nos revela acá que ese no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, dice la palabra, que es un espíritu ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Y estas son tres bendiciones, tres regalos del Señor. Dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Qué nos dio el Señor? Poder, amor y dominio propio. Es decir, que es un regalo. No nace de nuestra naturaleza humana, sino que nace de la naturaleza celestial que habita en nosotros a través del Espíritu Santo, que es el poder, el amor y el dominio propio. ¿Amén? Entonces es importante que podamos identificar en qué momento de nuestra vida espiritual nos encontramos. Nos encontramos en un momento en donde seguimos la voluntad del Padre, es decir, que tenemos una voluntad de poder, de amor y dominio propio, o cuando evaluamos nuestra semana nos damos cuenta que en realidad no, en realidad estamos en un tiempo donde quizá más bien dejamos que la voluntad del enemigo nos venza, que es una voluntad de cobardía. Tenemos que hacernos esa pregunta. Y la verdad que en el día a día cada uno de nosotros somos muy valientes para muchas cosas, para enfrentar el trabajo. Nos levantamos temprano, ¿cierto? Vamos a veces sin ganas, sin fuerza, pero igual nos levantamos y no podemos llegar al trabajo, nos echan. Tenemos que ir al trabajo cuando tenemos una meta como familia, o a fin de año vamos a viajar a tal parte y ahorramos y somos perseverantes y hacemos el viaje. Entonces somos muy perseverantes y viajamos mucho, y peleamos mucho en la vida para las cosas cotidianas, ¿cierto? Pero cuando se trata de la vida espiritual, más bien pareciera que estamos atrapados por esta parálisis espiritual, este sueño espiritual que nos hace mantenernos como pasivos en la iglesia, en donde venimos de vez en cuando a la iglesia, o quizás venimos todos los domingos, pero más allá de la congregación no queremos participar más. A veces sabemos que se viene un evento en la iglesia y a veces tenemos tiempo para venir a ayudar, pero mejor no. O a veces hay que trabajar en la construcción del templo, pero nos quedamos que otro lo haga, ¿no? Los hermanos se harán cargo. Y de una u otra forma nos quedamos paralizados en nuestra vida cristiana. ¿Sabe que la fe, dice la palabra, que la fe sin obras es muerta? Usted puede decir: yo tengo fe en Jesucristo. Yo tengo fe en Jesucristo, yo creo en el Señor. Pero si usted no la demuestra a través de sus obras, entonces difícilmente su fe va a ser una fe genuina, ¿cierto? Porque una cosa es decir que yo tengo fe en Jesucristo con la boca, pero otra cosa es decirlo en el corazón, que yo creo en Jesucristo, ¿cierto? Porque cuando yo lo digo en mi corazón, yo creo en Jesucristo, Jesucristo se transforma en mi prioridad, se transforma en el primer lugar de mi corazón. Y cuando Jesucristo es mi prioridad, entonces mis actos tienen que concordar con esa realidad. Si de mis 7 días de la semana yo solo dedico 2 horas de esos 7 días
a venir a la iglesia y orar y adorar al Señor y escuchar palabra, pero todas las otras horas de la semana la dedico para cualquier cosa, entonces tenemos un problema. Porque si decimos que tenemos fe y que el Señor está en el primer lugar de nuestro corazón y no se coincide con lo que hacemos en la semana, entonces tenemos un problema, ¿cierto? Cuando nos sentimos paralizados, acobardados, ¿cierto? Entonces tenemos que echarle mano a este versículo que dice: no nos dio Dios espíritu de cobardía. El Señor no nos invitó a estar paralizados en la iglesia, a no compartir, a no participar, a no comprometernos. El Señor nos dio espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Y qué es el poder? El poder tiene mucha relación con el verbo accionar. Uno cuando tiene poder, acciona. El que no tiene poder, no acciona. Si usted no tiene poder para hacer algo, no lo va a hacer. Pero si tiene poder, lo va a hacer. El poder sin acción no sirve para nada. Entonces, la cobardía nos paraliza, nos quita el poder accionar. En cambio, Dios dice que nos da espíritu de poder. Amén. Y no un poder como lo da el mundo. Porque el poder que lo da el mundo, el poder del mundo es un poder que es para esclavizar, un poder para someter al más débil, es un poder para tomar control, ¿cierto? Ese es el poder del mundo. En cambio, el poder que nos da nuestro Señor es un poder de libertad. De poder decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Ese es el espíritu de poder. Y no solo de boca, sino de acción. Yo y mi casa serviremos al Señor. El día de domingo yo voy, agarro mis pollitos y vamos a la iglesia. Se le pasará la rabieta en el camino, se le pasará la rabieta de la segunda canción, pero vamos a la iglesia, ¿cierto? Ese es el espíritu de poder, de accionar. En cambio, la voluntad de nuestro amigo es el espíritu de cobardía, de no movernos. El cobarde no tiene poder de decisión. El cobarde nunca se mueve. El cobarde es víctima de lo que pasa a su alrededor, porque no tiene la capacidad de accionar. En cambio, el Señor no nos dio ese espíritu. Nos dio para los sacerdotes de hogar, para las amas de casa, para todos nosotros, para las ayudas idóneas, ¿cierto? Nos dio ¿qué espíritu? Un espíritu de poder, de orar, de congregarnos, de buscar del Señor, de predicar el Evangelio, de hacer cosas por el Señor, ¿cierto? Porque es fácil decir, soy cristiano, tengo fe en el Señor, pero otra cosa es decirlo con las acciones, no con la boca. Amén. Entonces esta mañana el Señor te invita a tomar esta actitud de poder, de accionar. Y esto es un don de Dios. Cuando tú tienes una buena temporada, te congregas, estás orando, estás buscando al Señor, estás predicando a tu amigo en el trabajo, te sientes lleno del Espíritu Santo, eso es un don de Dios, es un poder de Dios. Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. La naturaleza del ser humano siempre tiende al pecado, siempre va a tender al pecado. Pero cuando usted está lleno del Espíritu Santo, eso es un regalo del Señor, es un don de Dios. Y usted puede pedir eso, puede pedir ese don, ese espíritu de poder, puede pedirlo. Y es un llamado para usted, para la familia, para cada uno de ustedes. Que pueda a lo largo de esta semana pedir, Señor, ayúdame a sacarme de este letargo, de este miedo, de esta cobardía, de esta parálisis, Señor, y dame esta actitud de poder de hacer cosas por el Señor. Amén. ¿Sabe que la Biblia está lleno de personajes que son imperfectos? Lleno de personajes con un montón de problemas como usted, como yo. Lleno de personajes llenos de pecado. Pero fueron grandes héroes de la iglesia. ¿Por qué? Porque tuvieron una actitud de accionar, de hacer cosas. Ya, imagínese el pueblo del Señor cuando llegó a Canaán y tenía que enfrentar a Jericó. Y todos muertos de miedo porque pensaban que iban a morir. Le preguntan a José, José, ¿cuál es el plan de ataque? No vamos a pelear, nos vamos a dar 7 vueltas. ¿De qué me estaba hablando? Nos vamos a dar 7 vueltas por 7 días. Y el último día vamos a dar 7 vueltas y luego vamos a gritar. Uno escucha esa historia y es bonita, la escucha en la escuela dominical, en la predicación, pero es distinto cuando uno está ahí con su familia, con sus pollitos chiquititos, con sus niños. Nos van a matar a todos. ¿Qué hizo el pueblo? Accionó. Preguntó, dudó, se levantó contra José. No, cayó y accionó. Y la gloria del Señor se reveló frente a ellos. ¿Por qué? Porque el Señor no está buscando personas perfectas, no está buscando personas con grandes cualidades. Está buscando cristianos y cristianas que quieran accionar, que quieran hacer cosas por el Señor, que tengan un corazón dispuesto por poner su tiempo al servicio del Señor. Amén. Y ese es el primer espíritu que nos regala el Señor, espíritu de poder. Amén. Bien.
Luego el Señor dice que nos da espíritu de amor, ¿cierto? Nos da poder de amor y de dominio propio. Dice Primera de Juan 4:20, dice lo siguiente, Primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y Juan 4:7-8 nos dice, no se puede concebir, nos dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Estos dos pasajes del Evangelio de Juan nos invitan a comprender una parte de la esencia de Dios. Así que Dios es amor. Y esta palabra del día de hoy nos está diciendo que Dios nos dio un espíritu de amor. Amén. Y sabe que el amor en la Biblia debería, a la luz de la palabra, el amor siempre ha estado asociado al servicio. Cuando le preguntan a Jesucristo por el mandamiento más importante, dice, ama al Señor sobre todas las cosas, pero también ama a tu prójimo, ¿cierto? Como que van de la manito. Y el amor es algo que, la palabra dice que Dios es amor, pero es que es tan relevante en la vida del cristiano. Es tan importante no solo para la vida del cristiano, para el no creyente también. El motor de la vida misma es el amor. Uno hace cosas por amor. Uno deja cosas por amor. Uno lucha por amor, ¿cierto? Por esta pasión que nos lleva a hacer cosas en la vida diaria. Y dice la palabra que Dios es amor. A la luz de la palabra, el amor y el servicio deberían ser sinónimos. ¿Por qué? Porque el amor verdadero no tiene que ver mucho con lo que yo hago para satisfacer mis necesidades. El amor verdadero tiene que ver con lo que yo hago para satisfacer las necesidades de la persona amada. Eso es el amor. Si usted está en una relación y llega Navidad y usted es más feliz con el regalo que recibió que con el regalo que dio, entonces a usted le falta amor. Porque el amor tiene que ver con esa sonrisa de mi hija cuando abre ese regalo. Eso es el amor verdadero. No lo que yo recibo, es la felicidad del ser amado. Esa sonrisa de mi esposa cuando llego un día al trabajo con una flor. Algo tan sencillo como una flor, quizá la saqué de la esquina de la plaza, pero le saqué una sonrisa. Ese es el verdadero rostro del amor. Y el ejemplo más grande de amor fue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Que Él no ganaba nada viniendo a la tierra. Él ya lo tenía todo, estaba en su trono celestial, Rey de reyes, Rey de los cielos, Rey de la tierra, Rey de todo. Pero Él bajó, se hizo humilde, se hizo hombre, fue vulnerado en todos los niveles posibles. Se burlaron de Él, lo traicionaron, lo escupieron, lloró, sufrió, todo lo que significaba ser. Y aún así dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y fue a la cruz y murió. Amén. Ese es el ejemplo de amor más grande de nuestro Señor y es un ejemplo para cada uno de nosotros. Dice la palabra en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Y esta es la voluntad del Padre, que nos amemos unos a otros. El amor es la esencia misma de Dios. El amar al prójimo como a uno mismo. Eso es amor. Y en definitiva, el amor en muchos sentidos es el motor para hacer todas las cosas en la vida diaria. Que es muy distinto al amor del mundo. El amor del mundo es totalmente contrario al amor de Dios. Porque el amor del mundo es antropocéntrico. ¿Qué significa esto? Que el hombre está al centro. El yo está al centro. Todo lo que hago en mi vida es para mí. Mi inteligencia, mi tiempo, mi fuerza, mi dinero, todo es para mi beneficio, para yo mejorar mi calidad de vida, ¿cierto? Eso es lo que nos enseña el mundo. Y por eso, cuando hablamos de éxito en nuestra casa, pensamos que el éxito tiene que ver con la casa que tengo, el auto que tengo, el celular que tengo, si mi esposa es bonita o no,
a dónde paso las vacaciones. Uno ve Instagram, ve lleno de gente subiendo fotos viajando al extranjero. No, esa persona en realidad es exitosa. Y la verdad es que el mundo nos ha engañado. ¿Por qué? Porque eso no es éxito. El mundo nos enseña que eso es ser exitoso, tener mucho dinero, tener mucha cultura, mucha experiencia de vida. Amén. Pero la Biblia nos enseña otro tipo de éxito. ¿Saben que el apóstol Pablo perdió su dinero, perdió su puesto en el Sanedrín, perdió sus amigos, su círculo social, perdió todas las comodidades que tenía? Y cuando estaba a punto de morir solo en una prisión, dijo que todo eso lo consideraba basura, comparado con servir al Señor. Al final de su vida fue capaz de decir lo siguiente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Esto, hermanos, es el éxito. Este es el éxito en la vida. Porque usted puede matarse toda la vida para conseguir la casa de 3 habitaciones. Cuando la tenga ya va a estar pensando en la casa de 4 habitaciones. Usted se va a pasar toda la vida pensando en cómo tengo el auto del año. ¿Y qué va a pasar cuando su vida se acabe? ¿Se va a llevar el auto? ¿Se va a llevar la casa? Nada de eso. Pablo dice, he peleado la buena batalla, por lo cual me espera la corona de justicia, que es una corona que es eterna. Amén. Dice una frase por ahí: el verdadero amor no es el que se recibe, sino el que se entrega. Pablo lo entregó todo, porque hubo un cambio en su vida, porque él perseguía a cristianos, pero cuando se encontró con el amor verdadero, su vida cambió para siempre. Y estando solo en una prisión, esperando a que lo decapiten, dijo: toda mi vida anterior, en el Sanedrín, con lujos, con todo lo considero basura, como estar en este segundo, en este lugar, dando mi vida por el Señor. Amén. Entonces, el amor es eso. El amor es sinónimo de servicio, de servir, de entregar al otro, de entregarme en absoluto por el otro. Cuando Jesús se entrega a la cruz, ese es el ejemplo más grande de amor. Ese es el amor verdadero. Y la palabra del día de hoy nos enseña que Dios nos da un espíritu de amor. Y este espíritu de amor que tanto le hace falta al mundo hoy en día. Que tanto le hace falta en las calles de Talcahuano, en Concepción, del mundo entero. Un amor que se entrega. No un amor que busca lo suyo, sino un amor que busca el beneficio del resto. Amén. Yo quería preparar una fotito, pero no tenía pendrive. Pero les voy a contar la historia. Muy breve. Hubo un tiempo entre los 20 y los 28 años que me dio mucho por viajar a mí. Agarraba mi mochila y me mandaba a cambiar solo. Y uno de mis viajes me propuse llegar al fin del mundo. ¿Por qué sí nomás? Me demoré un mes en llegar. Y llegué a Ushuaia. Con mi mochilita llegué a Ushuaia y había un monolito ahí que decía fin del mundo. Y dije, wow, después de un mes de aventura, de un montón de cosas que viví, dije, lo logré. Gracias, Señor, lo logré. Y fue como cumplir la meta. Y cuando estaba ahí, me sentía tan contento, pero no tenía a quién contárselo. No tenía a quién darle un abrazo, estaba solo. No tenía con quién celebrar. No tenía con quién compartir mi felicidad. Y de a poco esa felicidad se fue muriendo. Y comencé a caminar por las calles de Ushuaia y fue como, ¿y qué hago acá? Y fui al monolito y justo iba pasando una familia de argentinos. Le dije, señor, ¿me podría hacer una foto? Y me sacó una foto. Y me saqué una foto en el monolito sonriendo. Pero yo por dentro estaba vacío. Porque no pude compartir mi felicidad, esa experiencia con nadie, con ninguna persona. Y ese fue uno de mis últimos viajes. Le dije, no, tiene que haber algo más. Voy a cumplir otro sueño, uno que tengo de niño. Voy a ir a Nueva York. Carepalo. Y el Señor me abrió esa puerta. Yo sin ni un peso, el Señor me abrió esa puerta. Con 600.000 pesos fui a Nueva York. Viaje de vuelta, hotel, 6 días en Times Square. 600.000 pesos, eso es ridículo. Pero como era la pandemia y Trump cerró la frontera, toda la bolsa cayó y eso estaba el viaje. Y yo fui nomás. Y cuando estaba en Nueva York, me pasó lo mismo, me sentía vacío. ¿Qué me pasa si yo siempre quise viajar desde niño, estoy cumpliendo mis sueños? ¿Qué me pasa? Y estaba solo ahí caminando y lo único que pensaba en compartir esta alegría con alguien.
Y me acuerdo que llamé en ese tiempo a Safka, mi actual esposa. En ese tiempo no estábamos ahí nomás. No. Ahí, usted sabe. Y la llamé y hablamos y me sentí tan feliz de hablar con ella 3 minutos. Tan feliz, se me llenó el corazón. Y dije, wow, realmente la amo. Porque este sueño que era de niño es nada comparado con hablar con ella 3 minutos por un teléfono. ¿Y por qué le cuento esta historia? Porque el amor tiene que ver con eso, con no llenar mis sueños propios, sino con llenar los sueños de alguien más. Con no llenar mis metas, mis necesidades, lo que yo anhelo, sino ayudar a que otro lo logre. Ese es el amor verdadero, ese es el amor pleno que llena el corazón. Y el apóstol Pablo, cuando está en esa cárcel, yo creo que recuerda quizá su tiempo en el Sanedrín, y él dice, no, es que no cambio nada con estar acá predicando el Evangelio. Porque él entendió que el amor verdadero que trae la felicidad verdadera es el amor que se entrega por el otro. Y el amor más perfecto es el amor que se entrega Dios por usted y usted por Dios, por su gracia. Porque dice su palabra que amamos al Señor, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Amén. Ese es el segundo espíritu que nos da el Señor. Espíritu de amor, ¿cierto? La tercera y última palabra o voluntad que nos entrega el Señor es la del dominio propio. Amén. ¿Qué es el dominio propio? Como profesor de lenguaje, quiero leer el diccionario. El dominio propio se define como la capacidad de controlar las emociones, los impulsos y las acciones, reaccionando de forma adecuada en una situación. Es una voluntad, ¿cierto?, de dominarnos, dominar nuestra lengua, dominar nuestras emociones, nuestras acciones. ¿Para qué? Para comportarnos de forma adecuada en una situación. Bien, ahora, ¿qué nos dice la Biblia sobre el dominio propio? Tenemos que saber que tanto el poder, el amor y el dominio propio, yo les comenté que son regalos del Señor. Usted lo puede pedir al Señor y el Señor se los va a dar. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia sobre el dominio propio? Primeramente, nos dejan claro que el dominio propio, el poder luchar contra el pecado, el resistir al pecado, las cosas malas de la vida, en realidad no es una facultad que podamos alcanzar con nuestras fuerzas. Dice Romanos 3:10 dice, Romanos 3, del versículo 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Entonces, esto nos excluye a todos, a toda la raza humana. Por nuestras fuerzas no vamos a poder resistir al pecado. Pero sí podemos resistir al pecado a través del Espíritu Santo y a través de la llenura de la presencia del Señor. Dice la palabra, resistid al pecado y Satanás huirá de vosotros, ¿cierto? Pero este resistir no tiene que ver con, no voy a pecar, no voy a ver, no, para allá no voy, para allá. No es que estemos todo el día así. Tiene que ver con hincarnos y pedir la presencia del Señor en nuestro corazón. Porque cuando la presencia del Señor llena todas las habitaciones de nuestro corazón, entonces ya no hay espacio para el pecado. Ya no hay espacio para lo que yo hacía antes. Ya no hay espacio para las juntas que yo tenía antes. Ahora el Señor lo llena todo. Y esa es la clave. Es la clave justa del dominio propio. Por lo cual podemos concluir que este camino progresivo a la santidad tiene mucho que ver con el dominio propio. Y que no es una facultad humana, sino que es más bien un regalo del Señor. Nadie puede ser santo a través de su propia fuerza, sino que solamente a través de la gracia del Señor. Hay un personaje en la Biblia que todos conocemos, que es el rey Salomón. Todos hemos oído del rey Salomón, ¿cierto? El hombre más sabio de la tierra. Y el rey Salomón escribió el libro de Proverbios y Eclesiastés en la Biblia. Escribió muchas canciones, muchos proverbios. Es considerado uno de los hombres más sabios de la historia de la humanidad. Otra de sus labores que fue muy importante fue la construcción del templo. Y a lo largo de su vida, yo creo que en su generación, todo el mundo reconoció al rey Salomón
por su riqueza, por su esplendor, por su sabiduría, pero sobre todo por haber construido el templo en Jerusalén. El tema es que ese templo ya no existe. Jesucristo, cuando fue al templo, Jesucristo dijo: de cierto digo que no, de este lugar no quedará roca sobre piedra sobre piedra. Y así fue, en el año 70 después de Cristo, Roma invade Jerusalén, destruye todo. Así que el legado de Salomón no fue justamente el construir el templo, que era la herencia de David, ¿cierto? Sino que su legado más grande fue un legado que tenemos hasta el día de hoy, que fue el libro de los Proverbios y el libro de Eclesiastés. Eso sigue hasta el día de hoy. Su sabiduría es leída por sabios, no solo cristianos. La gente atea, gente del mundo, considera el libro de los Proverbios como un libro lleno de sabiduría y filosofía. A pesar de no ser creyentes, muchos le estudian los Proverbios y Eclesiastés. Amén. Y este hombre, tan sabio, ¿cierto? En Eclesiastés termina concluyendo lo siguiente, en el final de sus días, luego de vivirlo todo, experimentarlo todo, ¿cierto? Llega a una conclusión. Y esta conclusión la podemos leer en Eclesiastés 12, Eclesiastés capítulo 12, del 12 al 14. Amén. Si yo lo leo distinto porque estoy leyendo una versión distinta a la que quizá aparece. Pero dice lo siguiente. Este hombre sabio concluye lo siguiente. Dice: además de esto, hijo mío, queda advertido, el hacer muchos libros es algo sin fin, y el mucho estudio fatiga al cuerpo. La conclusión de todo el discurso oído es este. Es decir, que está diciendo que, mira, te puedes pasar toda la vida escribiendo libros, pensando o leyendo libros, toda tu vida leyendo libros, pero al final eso te va a terminar fatigando nomás. Lo más importante de la vida entera es lo siguiente. Dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es todo del hombre. ¿Quieres saber la clave de la vida? El hombre más sabio dijo eso. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es todo del hombre. Porque Dios traerá a juicio toda acción junto con todo lo escondido, sea bueno, sea malo. Usted puede invertir su vida en placeres, en viajes, en experiencias, en inteligencia, en conocimiento, pero todo eso no le va a servir el día que usted se encuentre con el Señor. El día que usted se encuentre con el Señor, lo único que va a valer fue cuánto usted tuvo temor del Señor. Cuánto usted tuvo dominio propio a lo largo de su vida. ¿Qué hizo usted por la iglesia? ¿Qué hizo usted por el Evangelio? Eso es lo único que va a valer. Y ni siquiera va a comprar su salvación, porque su salvación no puede ser comprada a un regalo. Entonces, lo único que vale, según Salomón, es eso: teme al Señor. Y yo cuando chico escuchaba esta palabra decía: hay que tener temor del Señor. Y yo trataba de tenerle miedo al Señor y no podía, me sentía mal. Porque a mí desde niño me enseñaron que Jesús era amor, Jesús me abrazaba, me cuidaba, me protegía. Entonces, ¿cómo yo le voy a tener miedo al que me ama, que me protege? No puedo. Y me sentía mal porque no tenía temor del Señor. Pero a la luz de la palabra podemos aprender que el temor al Señor es otra cosa. No tiene que ver con tenerle terror a Dios o tener un horror profundo. En la Biblia, en el hebreo hay dos palabras para referirse a temor. La palabra pajad, que significa miedo intenso provocado por una amenaza inminente que puede cobrar tu vida. Y la palabra yiraj, que no implica miedo, sino un profundo asombro y respeto reverencial por la grandeza de Dios. Y en el versículo de Eclesiastés, Salomón usa la palabra yiraj, que es un profundo respeto por las cosas de Dios. Eso es el temor a Dios y eso es el dominio propio. Que cuando yo sé que estoy haciendo algo que no le agrada a Dios, o que avergüenza al Señor, o que me aleja del Señor, yo por respeto a Él, por respeto al amor que le tengo, yo no lo voy a hacer. Eso es dominio propio. Y esa es la clave del éxito. No lo digo yo, lo dice el hombre más sabio del mundo. Amén. Entonces tenemos, recapitulando, estos tres beneficios, regalos que nos da el Señor y que están aquí servidos. Usted los puede tomar, usted se los puede pedir al Señor. Satanás nos dio espíritu de cobardía, nos quiere dar este espíritu de cobardía, pero usted puede reclamar al Señor: no, yo quiero ese espíritu que viene de lo alto, que es el espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Quiere éxito en su vida? Pida esos tres regalos que son por usted. Son gratuitos.
Ora al Señor, pídaselo, Señor, dame este espíritu de poder. Quiero accionar más en la iglesia, tomar más responsabilidades, ayudar a los hermanos, ser el primero en llegar. Quizás si llegaba a las 11, ahora voy a llegar a las 11:40, voy a pegar una barrilla a la iglesia, no sé. Cualquier cosita, voy a preparar la mesa atrás, el cafecito para los hermanos. O voy a ganarme en la puerta, voy a imprimir en mi casa unos versículos, se los voy a regalar a los hermanos. Voy a hablarle a mi vecino del Señor. Esta semana hay un amigo que siempre me pide oración. Lo voy a invitar a la iglesia esta semana. Ese es el espíritu de poder. Pídaselo al Señor. Espíritu de amor, entregarse por el otro. No construir tu vida en torno a satisfacer tus necesidades, sino a entregarte por el otro como lo hizo el Señor. Amén. Y el espíritu de dominio propio. Ayúdame, Señor, a tener este temor por Jehová. Este temor que no tiene que ver con el horror, sino que tiene que ver con el amor. Tiene que ver que por amor al Señor, yo no voy a hacer esto que te avergüenza, Padre. Amén. Y son estos 3 beneficios. Usted puede decir, es que no parecen regalos, parecen más desafíos que regalos. Es que son regalos, hermanos. ¿Por qué? Porque si usted tiene estas 3 cosas, tenga seguridad que usted va a ser un hombre exitoso, una mujer exitosa. Tenga seguridad que su familia va a florecer, que su economía va a florecer, que su vida va a florecer, que sus sentimientos van a florecer. ¿Por qué? Porque aquí está el manual de cómo ser un buen hijo de Dios. Y el Señor no nos escribió un manual para ser unos fracasados. Nos escribió un manual para ser unas personas felices, contentas. ¿Cierto? Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quieres ser exitoso? No es el exitoso del mundo que viaja, que tiene lujos y que nunca está lleno, siempre quiere más lujos. No es exitoso. El exitoso que duerme en paz, que dice su palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Ese es el verdadero éxito. Amén. Amén. Y para finalizar, quiero hablar sobre las demandas, las obligaciones. El Señor nos regala estos 3 espíritus: poder, amor, dominio propio. Pero también en el mismo versículo nos menciona 3 obligaciones el apóstol Pablo. Dice lo siguiente: por lo cual aconsejo, primera obligación, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. Segunda obligación, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences. Predica el evangelio. No te digo que te pares en una esquina a predicar. No, a veces basta con un abrazo, con un Jesús te ama, con oye, estoy orando por ti. Yo sé que tú no crees en Dios, pero estoy orando por ti. Y un día atrévete a decirle, ¿puedo orar por ti ahora, acá, en este lugar, en este asiento? ¿Puedo orar por ti? De a poquito. No te avergüences del evangelio. Y la tercera obligación, participa de las aflicciones causadas por el evangelio. Amén. Estas 3 cosas están de la mano. Es como un pack. Aviva el fuego del don de Dios, no te avergüences de dar testimonio del evangelio y participa de las aflicciones causadas por el evangelio. Es un pack. Necesariamente van las 3 juntitas. Amén. Primera de Pedro 4:10 al 11 dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos nosotros tenemos un don. Todos tenemos un don que es un regalo del Señor. Y todos tenemos dones distintos. Algunos tienen un don de la oración. A mí me cuesta orar, yo le voy a ser sincero. Yo oro cuando ya veo que viene el problema, voy y corro al Señor, me empiezo a poner la armadura, porque yo sé que viene el problema, lo veo de lejos, ahí viene. Y voy y oro al Señor. Pero no estoy orando siempre, uno debería siempre estar orando. Siempre estar con la armadura puesta, ¿cierto? Hay hermanos que tienen el don de la oración. La Dorita, por ejemplo, me acuerdo, ella tiene un don de oración. Hay hermanos que tienen un don para enseñar la palabra. Hay otros que tienen el don para predicar. Otros que tienen el don de servicio, de trabajar, de hacer almuerzo, de limpiar, de ayudar en los quehaceres del templo. Todos tenemos un don. Amén. ¿Y qué decir de los dones que son más espirituales, don de profecía, ¿cierto? Don de interpretación de lengua, eso con mayor responsabilidad, ¿cierto? Tenemos que trabajar eso. Pero en este capítulo Pedro dice, cada uno ponga al servicio de los demás, no al servicio propio. Servicio de los demás, el don que ha recibido. El venir acá, el ensayar la música, también es un don y usted tiene que trabajarlo.
Nosotros no nos subimos acá y tocamos porque tocamos, no, tocamos porque nos aprendimos la canción antes en nuestras casas y lo trabajamos, ¿cierto? Usted tiene que trabajar el don y preguntarle al Señor, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi responsabilidad, mi rol dentro de la iglesia? Tiene que hacerlo, porque es un mandato. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. Por eso, iglesia, este es el mensaje para esta mañana. Aviva el fuego del don de Dios. Es una orden. No es si quieres, no es si tienes ganas. No, si está triste, aviva el fuego del don de Dios. Si está feliz, aviva el fuego del don de Dios. Si está en prueba, aviva el fuego del don de Dios. Si está en bendición, aviva el fuego también, siempre, en todo tiempo. Aviva el fuego del don de Dios que está en usted. Amén. Luego dice, el segundo es, no se avergüenza de dar testimonio a nuestro Señor. Y ahí es donde entra la voluntad de Satanás, la voluntad de la cobardía que nos paraliza. Que no queremos predicar, no queremos dar un gloria a Dios, no queremos decirle, a veces un amigo del trabajo nos dice, tengo este problema, y nosotros ¿qué hacemos? Buscamos mil formas para darle un buen consejo. Y el Espíritu Santo nos dice, predícale. Y nosotros decimos, no, si tú, mira, invierte en esto. Mira, yo tengo un amigo que tiene una peguita. Y el Espíritu Santo nos dice, predícale. No, yo conozco un doctor que es súper bueno y que tienes que ir a ese doctor porque ese va a buscar la sanidad de tu hijo. Y el Espíritu Santo todo el rato, predícale. ¿Y qué hacemos? Nos acobardamos. Caemos en la voluntad del enemigo. Esa cobardía que nos paraliza, que nos calla. Satanás quiere la iglesia callada. Satanás quiere la iglesia paralizada. Pero el Señor nos da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para predicar el Evangelio. Y el apóstol Pablo nos dice, no te avergüences del Evangelio, de dar testimonio del Evangelio. ¿Qué es lo peor que puede pasar, hermano? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que alguien se ría de usted? ¿Que alguien lo trate de loco, de fanático? ¿O que alguien lance un chiste? El canuto, jajaja. ¿Quién se va a acordar de ese chiste mañana? Nadie. Todos van a volver al trabajo. Nadie se va a acordar de ese momento. Pero lo que usted puede predicar con su boca puede afectar la eternidad de esa persona. Puede afectar la eternidad de esa persona. Entonces es un mandato. No se avergüence del Evangelio, hermano, hermana. Tome esta palabra. Diga, Señor, dame espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué está haciendo usted por la salvación de sus hijos? Por la salvación de sus primos, de sus primas, de sus tíos, de su mamá, de su papá. ¿Qué está haciendo usted? ¿O va a pasar una eternidad lejos de ellos? ¿O va a pasar una eternidad diciendo, sí, tuve un papá en la tierra? Me acuerdo cuando vivía hace tanto tiempo en la tierra. Me acuerdo que él era una buena persona, pero nunca creyó. ¿Qué va a pasar? Hermano, hágase responsable de eso. Hágase responsable. Obligaciones. No se avergüence del Evangelio. Predique. Y el Señor hará. El Señor hará. Amén. Y finalmente, lo último que nos dice el apóstol Pablo acá, dice, participa de las aflicciones causadas por el Evangelio. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16 dice, pero si de alguno padece como cristiano, no se avergüence, más bien glorifica a Dios en este nombre. No se avergüence, más bien glorifique al Señor. Amén. El mundo lo va a tratar de fanático usted. Lo va a tratar de loco, de ignorante. Lo va a tratar de mil cosas. Pero no se avergüence del Evangelio. Padezca de las aflicciones como buen cristiano. Deje que hable nomás. No, ni siquiera se enoje, no gaste emociones en ellos. Ni siquiera se enoje. Deje que hablen nomás. Como dice la palabra, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Para salvación de muchos. Amén. Ellos se van a reír, mañana ni se van a acordar. Pero como dije, su predicación puede afectar la eternidad de una persona. Ese es el llamado y es una obligación. Por lo que tenemos un llamado, todos nosotros esta mañana, a avivar nuestros dones, predicar el Evangelio y resistir cualquier aflicción del ser necesario. ¿Cómo podemos lograr esto? A través de esta voluntad del Señor, a través del poder, el amor y el dominio propio. Sepultando el espíritu de cobardía que Satanás ha querido implantar en la iglesia. Es hora usted, ICCP, iglesia,
que se levante, que se adueñe de esta palabra, de invitar a la iglesia al amigo, al vecino, al familiar. Es hora de que despertemos este sueño espiritual, de esta flojera espiritual que ha puesto Satanás sobre nosotros. Por eso el que predique, que siga predicando, el que enseñe, que siga enseñando, el que viene a servir, que siga sirviendo, ¿cierto? Y el que todavía está en este sueño, entonces lo invito a despertar, hermano, a tener este espíritu de poder, amor y dominio propio. Amén. Lo invito a ponerse de pie. Vamos a orar al Señor para que nos ayude a avivar este fuego del don de Dios. Amén.